El día de hoy vamos a desarrollar un tema relevante, los cuidados paliativos dentro de la pandemia COVID-19. Este es el primero de una serie de videos desarrollados por el equipo de alivio del dolor y cuidados paliativos que está conformado por el doctor René Estupiñán, la enfermera Andrea Zuleta, la psicóloga Elizabeth Muñoz y yo, Sandra Liliana Parra, especialista de cuidados paliativos. Lo primero que vamos a desarrollar o tener en cuenta es que dentro de esta serie de videos va a estar dividido en tres. En esta primera parte vamos a desarrollar la introducción o la importancia de los cuidados paliativos dentro de la pandemia y también vamos a hablar sobre la toma de decisiones. Los demás temas los desarrollaremos en los próximos 2 videos con personal del equipo. Dentro de la pandemia, que es de las cosas más importantes para entender y es cuáles van a ser nuestros escenarios clínicos. Si bien es cierto que hemos clasificado clínicamente el COVID-19, la infección por COVID-19 de una manera muy clara, es decir, desde infecciones asintomáticas hasta infecciones severas con síndrome de dificultad respiratoria aguda, también es importante y es relevante tener presente que también debemos tener en cuenta el estado funcional del paciente. Y cuando me refiero a estado funcional tenemos que tener en cuenta varios factores. Uno de los primeros es su fragilidad o el estado de fragilidad del paciente o el estado de funcionalidad. Otra de los valores importantes a reconocer son las comorbilidades del paciente, cuáles son sus enfermedades de base y dentro de esas enfermedades de base qué tan grave o qué tan avanzado es su estado de comorbilidad y algunos otros factores que dentro del curso de la infección han sido relevantes como el tema de la obesidad. Entonces, en este contexto vamos a tener la claridad de cuál va a ser nuestro escenario clínico, es decir, no solamente se tomarán las decisiones basadas en la categoría clínica de la infección propia por SARS-CoV-19, sino también tendremos que tener en cuenta al paciente en su integralidad. Entonces, digamos que la toma de decisiones va a estar basada en estos dos contextos y basados en ellos dos determinaremos cuáles van a ser nuestros objetivos terapéuticos dependiendo del escenario clínico que se presente. Es importante recordar que dentro de la clasificación de la OMS y que también se ha clasificado dentro de las guías colombianas de infectología, vamos a tener diferentes grados dentro de la infección sintomática que van desde una enfermedad no complicada hasta una sepsis severa, que digamos son los estados más avanzados o más graves. Y en todo este espectro de enfermedad o de presentación clínica se pueden mover nuestros pacientes, pero también recordar que digamos que estos escenarios agudos, severos y más complejos casi siempre están relacionados con personas con factores de riesgo, como ya lo comenté previamente. Entonces, uno de los puntos más importantes dentro de la toma de decisiones va a ser la valoración del estado de fragilidad. El estado de fragilidad nos va a hablar de cierta manera de su estado funcional y las escalas de fragilidad digamos, hay diversas escalas de fragilidad. Nosotros proponemos la escala CFS, la cual es una escala de fragilidad clínica. Sin embargo, digamos, se puede usar cualquiera de las otras escalas con las cuales se esté familiarizado, pero sobre todo en los pacientes de edad más avanzada o en los pacientes multimórbidos o con comorbilidades, digamos que en estados avanzados, es importante valorar este estado de fragilidad porque nos va a hablar un poco de su estado, nos va a hablar finalmente de su estado funcional y también esto nos va a dar, digamos que un pronóstico en qué tan severo o qué tan grave puede ser y también cuál va a ser la proporcionalidad en nuestras intervenciones a este paciente. Entonces esta escala se clasifica de 9 desde el paciente más funcional a 1, un paciente que está en un estado avanzado de enfermedad, incluso pues que tiene un diagnóstico de enfermedad terminal. Entonces el estado 9 sería en muy buena forma, el 8 es en forma, el 7 es en buen estado, el 6 son pacientes ya vulnerables, 5 serían levemente frágiles, 4 moderadamente frágiles, 3 con fragilidad grave, 2 con fragilidad muy grave y, como ya le expliqué, 1 que es el enfermo ya, digamos, con una dependencia completa o que podríamos llamar un paciente con una enfermedad avanzada en fase de terminalidad. Entonces, establecer este grado de fragilidad nos va a dar como un primer marco para la toma de decisiones. Entonces, en este punto es importante recordar
¿qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos se definen por OMS y por las diferentes instituciones que regulan los cuidados paliativos como los cuidados apropiados e integrales para las personas con enfermedades avanzadas, terminales, degenerativas e irreversibles. Es importante reconocer que esta visión del cuidado es una visión donde vamos a reconocer el paciente en todas sus dimensiones y de esta manera establecer los objetivos de tratamiento dentro de las diferentes dimensiones de la persona. Y también este enfoque en salud se hace durante la enfermedad y también durante el duelo para el apoyo a los familiares. Y lo más importante es que el cuidado paliativo afirma la vida y reconoce la muerte como un proceso normal. Entonces, recordando esta definición de cuidados paliativos y lo que ya hemos hablado de la infección o del contexto clínico de la infección por COVID-19, es importante recordar que los cuidados paliativos normalmente se brindan a personas con enfermedades avanzadas, pacientes que están más frágiles, pacientes con enfermedades crónicas, y estos pacientes los reconocemos como los pacientes de mayor riesgo para infecciones severas por COVID. De esta manera, entonces, nuestra población, la población de cuidados paliativos, van a ser poblaciones que ya traían necesidades paliativas y que además en el curso de la pandemia van a tener más riesgo de enfermedades graves. Entonces también por eso es importante reconocer o entender cuál es ahora el contexto dentro de la pandemia de la atención por cuidados paliativos. Y también vamos a tener el escenario de los pacientes que probablemente tengan algunas otras enfermedades crónicas que de pronto no estaban en una atención paliativa definida, pero que sí también van a tener factores de riesgo y en los cuales reconocer todo, digamos que hacer una valoración integral del paciente nos va a permitir establecer los objetivos terapéuticos. Estas necesidades paliativas se van a hacer más intensas si nuestro paciente ya con infección, ya con necesidades paliativas, llega a presentar infección por COVID-19. Entonces, reconocemos que digamos que todo este esfuerzo va a redundar, se va a hacer más intenso e incluso pacientes que no estaban en paliativos van a tener que recibir este enfoque en paliativos de manera integral y de control de síntomas. Una de las publicaciones de NICE o uno de los algoritmos nos aclara, digamos que es una publicación que me parece que es muy puntual para poder orientar un poco a los clínicos sobre cómo hacer esta toma de decisiones que en muchas ocasiones puede ser compleja. Hay que entender que esta toma de decisiones no necesariamente tiene que ver con la edad, sino vamos a partir, por eso hablábamos inicialmente de las escalas de fragilidad. Entonces, en este protocolo de NICE nos ofrece como un algoritmo muy claro donde la toma de decisiones está basada en la escala de fragilidad, las voluntades del paciente, es decir, cuáles son los objetivos del paciente, qué es lo que él desea, hasta dónde quiere que lleguemos, ¿sí? Obviamente porque esto está basado en su historia vital, esto va a estar basado en sus necesidades y lo que él considera como calidad de vida. Entonces ese es otro punto muy importante en la toma de decisiones. Y obviamente reconocer las comorbilidades, el grado de compromiso de esas comorbilidades, digamos, en qué fase de su enfermedad está. Y si yo puedo reconocer esto y lo sumo a la severidad de la enfermedad por COVID-19, esto me permitirá tener una mejor toma de decisiones. Entonces, aquí en la diapositiva les expongo como este protocolo que nos propone NICE a partir de esta primera parte donde a partir de estos criterios vamos a desarrollar el algoritmo y vamos a partir de ellos a ver cuáles van a ser nuestros objetivos terapéuticos, qué tan intensos van a ser nuestros esfuerzos en el manejo del tratamiento y siempre reconociendo que esta diferenciación no va a ser en el tratamiento digamos que microbiológico como tal o el tratamiento antiviral como tal, sino va a ser en la escalada o en el grado de esfuerzos terapéuticos, es decir, ingreso a UCI, intubación, ingreso a UCE o medidas avanzadas, más que la aplicación o no de medicamentos antivirales, los cuales estarán basados en su condición clínica puntualmente. También es importante tener estos
objetivos o digamos esto que estamos hablando como estas características clínicas es importante tenerlas desde el inicio. ¿Por qué? Porque tener un plan y saber hasta cuáles van a ser estos objetivos terapéuticos, así el paciente llegue con una infección grave, así el paciente llegue con una infección leve, es importante. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene durante el transcurso de su infección un deterioro agudo, si yo ya desde el principio he establecido mis objetivos terapéuticos, el techo de mis intervenciones, cuáles van a ser los objetivos de mis intervenciones, esto va a permitir que yo tenga una toma de decisiones mucho más clara y que digamos que son toma de decisiones concertadas entre el paciente, la familia y el personal de salud en un momento cuando el paciente ingresa y probablemente tenga la capacidad en la toma de decisiones. Este artículo también nos muestra 4 preguntas orientadoras que pueden ayudar al personal de salud en la toma de decisiones. Entonces, la primera pregunta es: ¿cómo ayudarán los tratamientos de cuidado intensivo a la persona a corto y largo plazo? La segunda pregunta ¿podrían los tratamientos en cuidado intensivo ofrecer una calidad de vida que sea aceptable para la persona? La tercera pregunta es: ¿podrían los tratamientos en cuidados intensivos ayudar a alcanzar los objetivos del paciente para un buen vivir? Y la cuarta pregunta: ¿existen tratamientos de cuidados no críticos que puedan ayudar a la persona y que sean más confortables? Entonces, con estas 4 preguntas más la valoración clínica que ya hablamos y basados en el algoritmo, se permitirá al clínico tener una toma de decisiones un poco más consensuada y más certera para escoger cuál va a ser mis objetivos, mi techo terapéutico, concertar con el paciente cuáles van a ser esos cuidados y tomar decisiones de manera incluso previa a cuando el paciente pueda estar en un estado más avanzado. También es importante o relevante recordar que estos escenarios de la infección por COVID-19 generan situaciones de alto grado de sufrimiento y están relacionadas con la alta soledad que pueden tener los pacientes, el grado de síntomas que se pueden presentar sobre todo en las personas que tienen presentaciones clínicas que son más graves. Y además, digamos que el aislamiento que genera la enfermedad tanto para la protección del personal de salud como la protección de sus seres queridos. Entonces, este grado de sufrimiento que genera este escenario del COVID-19 ha sido, digamos que, uno de los principales retos dentro de la atención a estos pacientes. Y también es importante que muchas veces todos estos elementos de protección personal que usamos el personal de salud y los familiares también pueden tener una gran limitación para la comunicación no verbal y pues también para el soporte físico que pueden necesitar los pacientes cuando están en una situación clínica compleja donde tienen un alto grado de sufrimiento físico, emocional y espiritual. Entonces es importante recordar como profesionales de la salud que no podemos olvidar nuestra atención integral. Y nuestra atención siempre debe estar impregnada de presencia, hospitalidad y acogida. Y eso a pesar de nuestros elementos de protección personal, a pesar de la situación, a pesar de que las visitas puedan ser cortas, no podemos perderla y debemos buscar diferentes estrategias desde cada una, digamos, de nuestra parte dentro de la atención, dentro de la parte de la atención médica, enfermería, poder acompañar al paciente sin perder la esencia del cuidado, sin perder la esencia de, digamos que la humanización que debemos tener dentro de la atención clínica. Y también obviamente tendremos escenarios más complejos que serán los escenarios de los pacientes que estén en fase final de enfermedad. Entonces es importante tener en cuenta que estos pacientes en fase final de enfermedad también van a requerir los mismos cuidados que requiere una persona que está en fase final de cualquier otra enfermedad, independientemente pues que sea COVID-19, pero en este contexto es importante tener la proporcionalidad terapéutica, la atención humanizada y poder hacer el acompañamiento del paciente de la mejor manera y también brindando a los pacientes información oportuna, brindando a los pacientes soporte emocional y brindando a los familiares todo este apoyo psicológico y espiritual que necesitan porque sigue siendo un momento muy complejo para las familias
y pues obviamente tendremos la limitante más grande, que es la restricción del acompañamiento, como en otros escenarios donde cuando el paciente estaba en fase final de enfermedad, nosotros intentábamos que la mayor parte de las personas estuvieran acá, que pudiera escuchar a todos sus familiares, que pudiera tener toda su familia cerca. Entonces digamos que este final de vida también ofrece retos muy importantes, porque tenemos que seguir, digamos que de alguna manera, buscando estrategias para que la familia siga conectada y que la familia entienda el proceso y que la familia de alguna manera pueda tener esas despedidas que son tan importantes y que son tan valiosas para evitar los duelos complicados, y también pues porque hacen parte de este proceso de despedida que debe ser natural y que hace parte de una atención integral que debe recibir el paciente. Y es importante, digamos que también el cuidado espiritual que debe continuar a pesar de las limitaciones. Entonces hay que buscar estrategias. Digamos que normalmente lo vamos a hacer a través del teléfono, sobre todo pues con los familiares cuando estén en la distancia. También si la persona, digamos, tiene todavía tiene conciencia, poder brindar estos apoyos, así sea de manera, digamos que remota, a través del teléfono, a través de WhatsApp, a través de algún medio, para que el paciente no sienta el abandono y la persona, digamos que el personal que puede entrar, reconozca estas necesidades también, no solo las necesidades físicas, sino las necesidades espirituales o psicológicas que pueda presentar el paciente en estos momentos, y poder también brindar algún apoyo frente a, digámoslo, a pesar de lo complejo de las circunstancias que se puedan presentar relacionado con lo que ya hemos hablado de los elementos de protección y los tiempos, pero no podemos olvidar esto que es, digamos que la esencia del cuidado. La esencia del cuidado no se puede perder. Esto era lo que yo tenía para contarles, y el segundo y el tercer video estarán a cargo de mis dos compañeros del equipo de cuidados paliativos. Muchas gracias.